Pues voy a empezar con un aforismo. Se decía que el cerebro es un órgano maravilloso porque empieza a funcionar desde el nacimiento, durante toda la vida, hasta que uno se levanta en pie para hablar en público. Esta es la razón por la que estoy sentada. Bene, altrimenti ve ne accorgerete. Pues bien, espero que funcione. Vale. Ayer y además hoy hemos oído hablar de la magia de la comunicación. Y comunicación es otra alma del enfoque estratégico, junto con el problem solving. Como decía Giorgio, estamos acostumbrados a ver cómo la estructura de la solución tiene que ser asociada a la estructura del problema. Y ahora estamos viendo cómo la comunicación tiene que ser a medida, pues depende del tipo de paciente y de trastorno. Teniendo que hablar de este tema, el trastorno obsesivo-compulsivo, pues he decidido presentaros dos prescripciones que son bastante parecidas entre ellas, tienen una estructura bastante parecida, o sea, el pequeño sucio que protege del pequeño limpio, para enseñaros que dos prescripciones que parecen análogas, en realidad se tienen que preparar de forma muy diferente según el tipo de trastorno y el tipo de pacientes. Empezamos con el trastorno obsesivo-compulsivo. Por ejemplo, una mujer que tiene miedo al sucio y tiene miedo a la contaminación, ¿no? Pues ejecuta unos rituales de limpieza en su cuerpo y también en el entorno en el que vive. La percepción de esta mujer es lo que yo tengo miedo al sucio. Y si yo, en el marco de la prescripción, quiero introducir un pequeño tengo que cambiar la prescripción, ¿no? La modalidad de preparar esta prescripción, la modalidad de construir esta reestructuración depende del tipo de trastorno y del tipo de paciente. ¿Cómo son los pacientes obsesivos compulsivos? Antes que nada, son pacientes muy resistentes al cambio. Muy resistentes al cambio, porque por dos razones. En primer lugar, porque en términos técnicos diríamos que tienen una solución intentada que funciona. ¿Qué significa? Significa que el ritual que ellos ejecutan y que sirve para defenderse de su miedo y confirmar su miedo en realidad, funciona muy bien en confirmar la ansiedad y el miedo, y así se quedan en esta jaula porque hay un control que funciona perfectamente y no logran acabar con el ritual. Por otro lado, se trata de pacientes muy resistentes porque tienen esta lógica que es aparentemente absurda, que nosotros pero definiríamos una lógica no ordinaria que está por debajo del trastorno, ¿no? O sea, tenemos una asunción compartida, pues estoy sucia, por consiguiente me puedo lavar y me voy a lavar enseguida constantemente también cuando estoy limpia. Pacientes muy resistentes, estaba diciendo, y como los pacientes fóbicos, se trata de pacientes muy que se pueden de verdad sugestionar. Voy a empezar con el diálogo estratégico y en el marco del diálogo estratégico voy a aflorar algunos aspectos. Voy a decir a esta persona, por ejemplo, muy bien, usted me está diciendo que al estar fuera, donde todo está sucio, usted no tiene miedo, ¿no? ¿Verdad? Pero al volver a su hogar, a su casa, después de limpiar la casa y después de limpiar su cuerpo, de repente usted tiene el miedo a una posible contaminación de lo que usted ha limpiado. La paciente contesta que sí. Así, ahora empiezo con la reestructuración. Bueno,
Si el miedo surge cuando todo está limpio y no cuando todo está sucio, ¿cuál es su miedo mayor? ¿La gran suciedad o la gran limpieza? La persona, el paciente, en este momento empieza a cambiar su percepción porque se da cuenta de que hay que pasar del miedo a la gran suciedad al miedo a la gran limpieza. Así, de manera muy sencilla, me acerco a la prescripción y digo, bueno, si usted tiene miedo no a la suciedad, sino a la gran limpieza, porque solo si todo está limpio usted tiene que actuar con los rituales, tenemos que protegernos de la gran limpieza, que significa que la gran limpieza tiene que ser un poco menos limpio, un poco menos limpia. O sea, a partir de mañana usted tiene que introducir un poco de un elemento de suciedad en la gran limpieza, porque va a ser la pequeña suciedad que va a defenderla de la gran limpieza. Esta reestructuración nos permite, gracias al diálogo estratégico, llegar hasta la prescripción, y trátase de una reestructuración, no se trata simplemente de enturbiar las aguas, ¿no? Y es un lenguaje de tipo hiperaccional, y se trata a la postre del lenguaje del obsesivo compulsivo, y así cumplimos con la tipología del lenguaje y adaptamos el lenguaje al tipo de paciente. En cambio, si tenemos un trastorno obsesivo, el paciente obsesivo, lo voy a describir muy rápidamente, es una persona que quiere controlarlo todo, que durante su día, por ejemplo, tiene que hacer un montón de cosas, la tiene que hacer de manera específica, porque al no hacerlo no está a gusto. Pues una persona muy organizada y que organiza su vida diaria constantemente y de manera muy rígida, y acude al terapeuta cuando ya no logra hacer las cosas como quiera. O sea, cuando su solución intentada, o sea, organizarlo y controlarlo todo, ocasiona una pérdida de control. También en este caso, nuestro objetivo es introducir una pequeña violación del control. Así yo puedo utilizar una prescripción a través de la reestructuración, pero la modalidad de preparar la reestructuración va a ser diferente de la reestructuración que elaboro con el paciente compulsivo, porque el paciente obsesivo tiene características diferentes. El paciente obsesivo es poco sugestionable. Además, se trata de un paciente que quiere controlar su vida, quiere controlar, nosotros también, quiere controlar la terapia. Por lo tanto, si yo quiero ayudar al paciente con él, tengo que firmar pequeños acuerdos con él. Constantemente tengo que explicarle la lógica que estoy haciendo. Constantemente tengo que esperar su acuerdo. Solo así les puedo enseñar cuál es el rumbo común y cuál es el objetivo. Durante la reestructuración con el diálogo estratégico yo voy a desvelar, ¿no?, los puntos críticos. Por ejemplo, un control que le ocasiona una pérdida de control. A ti te gustaría controlar, pero al aumentar el control, aumenta también la pérdida del control. Y tiene que confirmarlo y estar de acuerdo conmigo. Y añado además, si tú quieres un control elevado, a la postre tienes un control cero. Pues, y espero que él esté de acuerdo. Pues tú dices que quieres un control de tu situación, de tu vida, de tu día. Pero un control tan elevado es la causa de tu pérdida de control. Por lo tanto, voy a presentar este camino lógico enseñándole cómo él ocasionó su problema. Con lo cual, si tú quieres un buen control, tendríamos que empezar a evitar
a tener un control tan elevado, porque un control tan elevado constantemente ocasiona la pérdida de control. Y si queremos evitar un control tan elevado, tenemos que cambiar algo en el control que tú estás ejerciendo. O sea, hay que introducir una pequeña violación del control que tú tenías hasta el momento. Eso significa concretamente que tú, a partir de ahora, cada día, tendrías que violar el control que ejercías haciendo las cosas que hacías antes, pero a lo mejor pasando por alto una, o por ejemplo aplazando una, por ejemplo, o hacer una que hubieras hecho después, lo podrías hacer antes y al revés. Así cambio este orden rígido que él tenía. Eso para decir lo siguiente, si quiero resumirlo, el paciente obsesivo compulsivo es un paciente que fue persuadido, el obsesivo fue convencido. Acto seguido, a través del diálogo estratégico, las dos tenían la sensación de estar convencidos y persuadidos. Bueno, si el terapeuta lo hace bien, pero por un lado tengo la persuasión, la sugestión que me permite crear la persuasión. Por otro lado, tengo la argumentación que me permite tener la capacidad de convencer al paciente. Estas son dos características diferentes con pacientes con características diferentes. Claro, por lo que se refiere a la prescripción, yo voy a tener una prescripción de injunción, ¿no? De inductora. Eficaz significa, si prescripción eficaz, tiene que ser una prescripción que está adecuada a las características del paciente, pues el saber, el conocimiento no es suficiente, hace falta también el saber hacer y también el saber decir.